Please, ame, ¿qué subo, please? Ame. Hola, buenas noches, estamos en un nuevo martes de marcas, obviamente desde Cúbico de Cristal, con un tema bastante interesante del cual Henry pues, es bastante conocedor y nos va a compartir lo que ha logrado a través de eso, a través de una conferencia que tiene al respecto, y es cómo los pasos que se debe seguir para hacer un plan de fidelización. Sí, básicamente es que debemos de tener en cuenta, digamos que lo hemos condensado en ocho puntos principales o 8 pilares, ¿cierto? Cada uno de ellos, digamos que se abre en un detalle que debemos de tener en cuenta, unas consideraciones, y pues queríamos compartir con esto con ustedes porque seguramente ustedes han tenido contacto con estos programas, con esas tarjetas de fidelización, esas tarjetas puntos, esas bases de datos que ustedes diligencian en las páginas web para suscribirse y participar de pronto en alguna actividad. Entonces todo eso hace parte de esos programas de relacionamiento que construyen las marcas para acercarse a los consumidores. Me gusta eso que te estás tocando, la palabra relacionamiento, que es, finalmente, antes de llegar a la realización, primero tienes que empezar a relacionarte con tus clientes, y es como a través de la historia de las marcas y las empresas han hecho un esfuerzo bastante grande en poder acercarse a las personas, y hoy vemos que a través de redes sociales y las plataformas 2.0 son las personas las que han terminado acercándose a las marcas y las marcas ofrecen soluciones siempre. Sí, digamos que a través de la historia, las necesidades de las personas van cambiando y asimismo sus exigencias. Entonces, las personas ya no se conforman con el valor que perciben de un producto, sino que quieren construir una relación con la marca, ¿cierto? Y eso es lo que debe construir o lo que debe procurar hacer una marca para poder sostener, digamos, una audiencia, unos clientes a través del tiempo. Fortalecer entonces, fortalecer la relación entre la marca y los clientes. Y dices que tienes 8 pasos, pero entonces... Sí, digamos que el camino, por supuesto, siempre tiene que tener en cuenta eso de lo que siempre hablamos aquí en BRM, y es el propósito de la marca. Okay. La mejor forma de construir una relación con el consumidor es transmitiéndole ese propósito para que la persona lo entienda, lo adopte y pues se comprometa, o digamos que se sienta afinidad con lo que hace esa marca. Genial, me parece algo genial, porque se vuelve como marcas sociales, que en el momento que una marca empieza a socializar con las personas, empieza a generar ese valor, esa afinidad, relacionamiento basado en eso que estás diciendo, el propósito, y finalmente eso lo de rentabilizarse. Pero entonces, ¿qué significado tendrías tú para el relacionamiento? Bien, yo digo que, digamos que lo resumo en que el relacionamiento siempre busca 2 objetivos principales. Ok, 2 objetivos de relacionamiento. Busca fortalecer y mantener esa relación que tiene con el consumidor, por supuesto para incrementar las ventas. Siempre se va a encontrar el objetivo de cómo yo hago para retener a mis clientes más valiosos, ¿cierto? Cómo me concentro, hago un estudio, un análisis, una clasificación del Pareto de mis clientes para identificar a cuáles debo de cuidar. Acá me parece básico que estás diciendo clientes. Y ese es uno de los objetivos. El otro objetivo es conocimiento. Okay. Yo necesito construir un programa de relacionamiento para construir conocimiento de los clientes, para hallar los insights que me dan a mí las pautas, los inicios, las patillas para desarrollar nuevas ideas para los consumidores, para los clientes. Ok, pero digamos, en el primero de estos objetivos que pones, que es poder rentabilizarnos más, digamos, es en clientes, directamente, específicamente en clientes, más que en el consumidor como tal, en usuarios, digamos, cuando hablamos de redes sociales, probablemente muchos no son clientes. Ahí ya sería más usuarios. Claramente. El segundo sí sería más de usuarios. No. O sea, los dos le pegan al consumidor de una marca. Okay. ¿Cierto? El objetivo primordial o la fuente del programa de relacionamiento es cuidar a los clientes más valiosos. Eso no significa que vayamos a descuidar a los otros clientes de la marca, ¿cierto? Ahí es cuando nosotros hacemos un análisis del Pareto de nuestra base de datos, cuando tenemos una base de datos construida y definimos quiénes son los clientes valiosos y cuáles son los regulares, pero no significa que yo solamente me concentre en ellos. Okay. Uno lanza un programa de relacionamiento, muchos de los programas de relacionamiento que nosotros conocemos lo lanzan para todo el mundo, ¿cierto? Pero seguramente habrás identificado que solamente los obsequios, los premios, las cosas chéveres les llegan a unos consumidores que son los clientes frecuentes de esa marca. Ok, que finalmente con una tarjeta de puntos son los que más acumulan puntos, no es tan difícil saberlo. Sí, un programa de relacionamiento aplica a todos los clientes de una marca. Genial.
¿cierto? Los mecanismos, que ya ahorita vamos a entrar a hablar un poco de cuáles son las mecánicas de los programas de relacionamiento, ¿cierto? Porque no solamente están los planes puntos, sino hay planes educativos, hay planes de beneficios, hay otros esquemas. Entonces, forma parte de la mecánica por la cual construyes ese puente entre la relación y el depósito con el consumidor. Ok, genial. Entonces, ¿cuál es el significado que tendrías tú para el relacionamiento como tal? O de fidelización, más bien. Bien, pues yo les traigo una fidelización y básicamente el objetivo es identificar a los clientes más valiosos, Okay. ¿cierto? Para establecer una relación estrecha con ellos, para tenerlos cerca, ¿cierto? Para mantenerla a lo largo del tiempo. Para mantenerla a lo largo del tiempo, porque son tus clientes más valiosos, más frecuentes, para rentabilizarlos hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa con los otros clientes? Ellos consideran los programas de relacionamiento como esa sensación de bienestar, ¿cierto? Como la mayor expectativa que puedo tener con la marca, entonces se convierte en un aspecto aspiracional. Si yo quiero lograr tener eso que tú obtienes con una marca por estar en su programa de relacionamiento, debe ser tan aspiracional que el personaje que se involucró, se registró, ¿cierto? Y hoy no recibe eso, busque aumentar su consumo, su frecuencia para lograr esos niveles y ser calificado y empezar a recibir a cambio pues los obsequios y todo lo que hay en un programa de relacionamiento. Carajo, y a las personas que sí son muy clientes frecuentes, que siempre están recibiendo estos beneficios, es súper relevante lo que están recibiendo y es como una manera de agradecimiento de parte de la marca, empiezan a sentir que es que están en el punto top de la marca, por supuesto, tienen una relación más estrecha. Y eso de lo que estás hablando hace referencia es a la relevancia, ¿cierto? Un programa de relacionamiento tiene que estar enmarcado en una comunicación, en una creatividad que sea relevante para los consumidores, ¿cierto? Que esté alineada con su forma de pensar y con el propósito que transmite la marca. Y hay algo genial en esto, y parte de la historia, y hablando específicamente de tarjetas puntos, creo que esto lo creó Walmart, ¿no? Este modelo de relacionamiento a partir de tarjetas puntos, y lo que hacían, y si alguien me corrige si no es Walmart, pero lo que hacían, y me pareció muy bueno y muy oportuno, y creo que no todas las marcas lo hacen, por lo menos las tarjetas punto de hipermercados, y es que lograron identificar a través de tarjetas punto cuáles, pues, sus clientes frecuentes, cuáles eran los productos que más llevaban. Entonces de pronto siempre había uno que siempre llevaba aceite, entonces incluso justo antes de que esa persona llegara a la fecha en que se iba siempre a su mercado, lograban saber que esta persona siempre lleva aceite y se lo envían a la casa. Le decía, es como agradecimiento porque... Ahí justamente en este momento estás tocando un punto súper importante, que es ese segundo objetivo que busca el relacionamiento, y es conocimiento de clientes. Y ese conocimiento, ese resultado que obtienes está basado en un análisis de los datos que se construyen, ¿cierto? Digamos que el relacionamiento no nació con Walmart, ¿cierto? Digamos que la ejecución técnica de incluir a las bases de datos, de incluir análisis, minería de datos estructurada para decir, listo, vamos a tomar un objetivo, tengo una hipótesis y voy a analizar a mis consumidores porque tengo la data transaccional de ellos y voy a construir beneficios para ellos enfocados a lo que les es relevante porque tienen esa tendencia de consumo. Nació allí. Pero el relacionamiento ha existido desde hace mucho tiempo en consumo, y el ejemplo más claro que nosotros tenemos en Colombia son las tiendas de barrio. ¿Y cómo funciona? Cuando empezamos a hablar de marketing relacional, hay que entender que los inicios, desde el punto de vista tecnológico o de grandes superficies, sí se dio en esos espacios, pero el relacionamiento en consumo ha estado en las tiendas, y tú te enfrentas o te encuentras esos ejercicios en los que existe el tendero de barrio toda la vida, que conoce a cada uno de sus clientes que lo frecuentan, y entonces él tiene la capacidad, por ese conocimiento que adquirió, que se queda, digamos, que en su know-how. Si ese señor, pues, se va, evidentemente la hija o quien llegue ahí no va a tener el mismo manejo con los clientes, ¿cierto? Pero esa persona logra construir una relación con ellos que le permite saber qué es lo que a ellos les gusta y puede definir cuáles son los beneficios que les va a dar. Entonces, por dar un ejemplo, el panadero de la esquina siempre reconoce que yo allá voy, compro el pan y siempre pido X pan, ¿cierto? Y ese es el panadero que, por reconocerme y saber que yo soy su cliente leal y construir una relación conmigo, porque no solamente voy y compro el pan, sino que me empieza a conversar de otras cosas que obviamente son relevantes para mí, ¿cierto? Adicional a eso me da la ñapa, entonces me da un pan adicional, ¿cierto? Entonces a la niña le gusta, a su hija le gusta llevarse una granada, llévele una a la niña aparte mía. Exacto, entonces eso construye relación, y porque quiero llevar ejemplo a que no solamente con el desarrollo tecnológico, porque claramente la generación de estas herramientas de CRM, de análisis de datos, la capacidad que tenemos hoy de almacenar información nos permite ser un poco más
transversales o transmitir el conocimiento. Si a ese tendero algo le pasaba, pues el conocimiento se quedaba con él y se iba. Hoy en día la tecnología, o el caso Walmart, lo que generó fue que ahora hay una generación de conocimiento colectivo, ¿cierto? Y que se acumula a través del tiempo. Además que todo el dato también segmentado por demográficamente nomás. Pues yo un montón de, bueno, tenemos tantos jóvenes, vamos a sacar algo especial para los jóvenes que tal vez les gustan los deportes extremos, y tenemos en ese momento el lanzamiento de deportes extremos, exacto, patineta, patines, casco, todo eso, y poder hacer un buen plan relevante, que es lo que tú estás diciendo, basado en conocimiento, pero que puede volver rentable a tus clientes que podrían comprarte eso. Exacto. Entonces, y además es sencillo, es una yo siempre que arranco esta conversación, hago el ejemplo de la tienda, porque el relacionamiento tenemos que verlo como algo cercano, no solamente porque hoy hayan estas herramientas y hoy por supuesto faciliten desde el punto de vista operacional y de análisis de datos y de generación de conocimiento, no significa que no podamos construir relacionamiento con nuestros clientes. O sea, la idea es verlo un poco más cercano, ¿cierto? No tengo que entrar o implementar un gran desarrollo de CRM, de data mining para hacer relacionamiento con clientes. Puedo manejar un relacionamiento en un Excel, ¿cierto? Haciendo un registro de las operaciones de mis clientes de acuerdo a mis objetivos. ¿Cierto? Entonces, si mi objetivo es aumentar frecuencia, entonces simplemente puedo llevar un registro de visitas de mis clientes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de pronto ya conozco el ticket promedio, o no me interesa, dependiendo del tipo de negocio, o no estoy persiguiendo el ticket promedio, porque cada vez que me visita, sé cuánto me va a gastar. Entonces lo que tengo que hacer es que aumente la frecuencia, o lo que tengo que hacer es generar estrategias de comunicación, ¿cierto? Que lo que hagan es que cada vez que me visite me compre más. Entonces puede que se mantenga en frecuencia, pero cada vez que lo hace, entonces me compra un poco más. Entonces ahí vienen todas las estrategias de enviar descuentos en las fechas de cumpleaños, todas esas estrategias que nosotros vemos, en las cuales hacen que la persona retorne a ese comercio, ¿cierto? Y compre más, o aumente su frecuencia porque le enviaron un producto relacionado relevante para él. Entonces, yo creo que vas a pasar a los 8 factores. Sí, yo quisiera quisiera hacer entonces, antes de pasar a los 8 factores, 2 invitaciones. Una, ya saben, chequen el cubículo de cristal a través de Foursquare. Los segundos, si tienen participación, si quieren decir algo, si estamos equivocados, si quieren hacer la chicharra esa común de Eduardo y tuyo, que no nos la hagan, es sencillamente a través del hashtag Martes de Marcas. Y me acordaste de un caso de éxito en Argentina que los invito a que lo vean ustedes, basado en el insight del tendero que conoce a las personas, y lo pueden buscar a través de YouTube. Perdón, no los tenemos acá, hasta ahora me hiciste recordarlo, y es Coto es una de las cadenas de supermercados principales de Buenos Aires. Y Coto era una cadena de carnicerías, y en realidad no en la cadena, sencillamente pues había carnicerías Coto a través de Buenos Aires, y de un momento a otro decidieron lanzarse a competir con Disco y con otros supermercados, siendo ya un hipermercado. Entonces podían vender electrodomésticos, vendían granos, vendían todo lo que podría uno conseguir en una gran tienda. Y bueno, todo el asunto de que ellos venían de ser carniceros, de toda una historia, no sé qué, Agullo y Bachetti se basaron por esto, incluso el tema de campaña, Coto, yo te conozco. Entonces era el tendero, el popular, yo sabía que venías antes por carne, pero también sabía que te gustaba eso, te gustaba lo otro, y también tengo para ofrecerte eso, porque es que sabes que crecemos porque yo te conozco. Y a través de eso, Agullo y Bachetti lograron empezar a potenciar su negocio, a ser más rentables, pero en decirle a las personas te conozco a través de Index. Ahora supongo que hicieron un gran plan de relacionamiento detrás de esto, y de ahí en adelante lo que lograron hacer. Sí, lo que me gusta de lo que acabas de comentar sobre este caso es que esto toca precisamente nuestro primer punto de estos 8 pilares para tener en cuenta en el desarrollo de un programa de relacionamiento, y es la planeación. Y dentro de la planeación el primer elemento es identificar el factor de lealtad. Entonces primer tip o primer factor dentro de un plan de relacionamiento, un plan de fidelización, la planeación. Y en la planeación lo primero que tenemos que encontrar o identificar es cuál es el factor de lealtad, cuál es ese elemento por el cual las personas me prefieren, que ese es el caso que le pasó a Coto. ¿Cierto? Entonces, si yo soy una marca de pañales, ¿cierto?
tengo que encontrar los elementos por los cuales las mamás me prefieren a mí y no prefieren a la competencia. Okay. Cuando en pañales, digamos que el diferencial, ¿cierto? Cada vez las compañías pelean un poco más por agregarle un diferencial al producto. Que finalmente el diferencial empieza a volverse emotivo. Exacto. Digamos, siempre es un caso de una niña. Ahí es donde empiezas a pasar, ¿cierto? Al siguiente nivel, y es pasar del valor percibido del producto al valor percibido de la relación, y es tocar las emociones de las personas, que ese vendría siendo el siguiente punto, ¿cierto? Cómo yo genero valor agregado, ¿cierto? Desde mi producto, en esta planeación, ¿cierto? Para construir ese relacionamiento. Okay. Y yo tengo un producto hoy, ¿cierto? Y tengo que agregarle un valor a la relación, ¿cierto? Me permita acercarme a las personas. Entonces, dentro de la planeación, primero, ¿qué tengo yo por lo que me prefieren? Y más encima le meto un valor agregado a eso. El valor agregado es la relación. Entonces tú defines cómo quieres desarrollar esa relación con las personas. Okay. Puedes desarrollar relaciones desde el punto de vista racional o desde el punto de vista emocional. ¿Cierto? O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Luego, tienes que tener en cuenta en este esquema de planeación, por supuesto, los ciclos de vida del consumidor. Todos seguramente hemos estudiado, hemos escuchado sobre el ciclo de vida del consumidor, ¿cierto? Y a veces consideramos que no nos vamos a ver enfrentados a él, o normalmente uno no lo tiene en el panorama general de la planeación en marketing. En un programa de relacionamiento es súper importante tener en cuenta el ciclo de vida del consumidor, porque hay que entender en qué punto puedo iniciar la relación contigo, ¿cierto? Yo tengo una información, yo puedo capturar una información y llevar un registro de las operaciones transaccionales, el registro de consumo de las personas, ¿cierto? Pero yo tengo que saber con quién estás conmigo, si ya me has comprado un producto diferente. Cada cuánto compras. Cada cuánto, si adicional a eso estás usando mis servicios. Entonces tengo que identificar dentro del ciclo de vida, no sé si sea oportuno recordarles cuáles son los 7 pasos. A mí me gustaría que en el ciclo de vida, dentro de la planeación, en un plan de fidelización, sí los nombráramos. De acuerdo, entonces, digamos que no tienen un orden específico, ¿cierto? No necesariamente representan que se desarrollen en una línea secuencial, ¿cierto? El único que sí tienes, digamos, como cabeza o como cola, en la cabeza tienes la adquisición. Que es cuando ya compraste. Eso es lo que lograste. La adquisición es la primera etapa para entender en qué estado estoy yo con mi cliente. Si mi cliente es una persona que ya me ha visitado 3 veces, evidentemente ya no estoy en la fase de adquisición, de activación con él. Perdón, de adquisición. Estoy en la fase de desarrollo, de activación de esa persona. Entonces, tengo que hacer que esa persona, ya que me conoció y que me está empezando a comprar, me empiece a visitar más. ¿Cierto? Que ese es no, digamos, no vamos a hablar de primero, segundo, tercero, ¿cierto? Solo vamos a decir que el primero sí es adquisición, porque pues si no tienes clientes no puedes conseguir la base de datos, pero hay una fase en el ciclo de vida que se llama activación o desarrollo de clientes, ¿cierto? Hay otra fase que se llama... La activación y desarrollo de clientes es cómo haces que vaya abriendo. Que me empiece a hacer cross-sell, que me empiece a aumentar la frecuencia o a comprar más. ¿Cómo? Entonces puedo hacer cross-sell, upsell, también puedo hacer downsell, ¿cierto? Porque no quiero perder a un cliente, quiero mantenerlo. Que le bajas, pero que siga acá con nosotros. Y hay una fase que se llama mantenimiento de clientes, que es cómo yo empiezo a alimentar esta relación, ¿cierto? Porque digamos que en desarrollo me preocupo por la parte digamos, financiera, monetaria, ¿cierto? ¿Cómo logro conversión, ¿cierto? Pero el mantenimiento empiezo a darte cosas para construir una cercanía contigo, ¿cierto? Luego existe... O sea, empiezas a generar más valor. Ahí empiezo a generar más valor. Pero no es el valor del programa de relacionamiento. Pues es el estado en el que hoy estoy contigo dentro de un ciclo de vida. O sea, digamos, dentro de la planeación, una vez que he identificado por qué me prefieres, ¿cierto? Y he dicho, el valor agregado que te voy a dar en la relación puede ser emocional o racional, ¿cierto? Para poder empezar a aplicarlo tengo que entender en qué momento estás conmigo, en qué momento de consumo estás conmigo. ¿Cierto? Entonces, puede que ya me haya comprado 3 productos diferentes y yo diga, pues, en este momento si le empiezo a ofrecer más, él se va a ver o saturado, ¿no? Entonces tengo que empezar a hacer otra fase de relacionamiento, que puede ser mantenimiento, o la que le sigue, que puede, o la que le sigue, no hay una secuencia, perdón, o puede ser servicio, ¿cierto? Yo empiezo a dar servicios adicionales. Entonces, allí es donde tenemos, por ejemplo,
Servicios como, por ejemplo, el backup que ofrecen los dispositivos móviles hoy, ¿cierto? Que tú tienes el dispositivo, el equipo, el celular, ¿cierto? Con una finalidad que es que te sirva para hacer llamadas o no, ¿cierto? Y otras tantas cosas. Pero tienes una plataforma de servicios, ¿cierto? Que complementan la experiencia que tú tienes como usuario con esa marca. Entonces puedes desarrollar la relación con tu cliente vía servicios. Agregándole valor. ¿Cierto? Todo eso agrega valor. Okay. También puedes entrar a la fase de fidelización, que la fase de fidelización es cuando tú reconoces a ese cliente que te ha preferido. ¿Cierto? Fidelización es esa etapa. No, mi estrategia de fidelización no busca venderles más a mis clientes más valiosos. No. Buscas premiar a mis clientes más valiosos. Okay. Mis estrategias, mi fase de fidelización en el ciclo de vida del consumidor. Entonces, como te has portado bien con nosotros, ahora mira. Exacto, yo reconozco, ¿cierto? Porque también a las personas les gusta ser reconocidas, les gusta ser protagonistas de la marca y entender que su marca los tiene en cuenta, okay. ¿Cierto? Entonces, cuando una persona tiene esa afinidad, cuando una persona sabe que es un consumidor habitual de determinada marca, ¿cierto? Lo mejor que puedes hacer como marca es reconocérselo. Y el impacto que generas en esa persona es que pues estrechas ese vínculo emocional, ¿cierto? Y te queda mucho más fácil vincular el propósito de la marca con el cliente, con el consumidor. Incluso el cliente o consumidor finalmente siempre es consciente de que tiene fidelización o que es frecuente para una marca. Incluso en los call centers, cuando una persona se queja muchas veces de las cosas que dice, es que yo siempre compro allá, o yo siempre estoy pendiente, o incluso la gente es capaz de andar con propiedad en ciertas tiendas y decirles, no, si hace un momento había visto esto acá, o me lo cambiaron de sitio, porque incluso las personas les gusta sentir que conocen mucho acerca de una marca o de un comercio o un producto, digamos como tal, que lo conocen lo suficiente como poder no solo recomendarlo, sino tener ese reconocimiento por parte de una sociedad. Dentro de la sociedad podríamos considerar las marcas. Y ahora cuando en fidelización, esta etapa de fidelización, una marca logra decirle, hey, yo también me he dado cuenta de esto y te doy esto a cambio, creo que la mataste. Pues la mataste para bien. Exacto. Hay una fase que se llama retención, que por supuesto, como su nombre lo dice, lo que busca es retener a los clientes que tú ya has capturado. O sea, okay. Digamos que en el desarrollo de los clientes, ¿cierto? En este ciclo de vida, o en el recorrido, no digamos desarrollo porque desarrollo es una de las fases, en el recorrido de las personas en el ciclo de vida con la marca, existen los momentos, siempre existe un factor de riesgo de deserción o de pérdida de clientes. Entonces existe el ciclo de vida de retención, que lo que procura es generar acciones no reactivas, sino proactivas, ¿cierto? Anticiparse al hecho de deserción para retener clientes, ¿cierto? Ahí encuentras muchas tácticas como los planes de beneficios, que lo que buscan es generar mejor una preferencia basada en una oferta que tú haces sobre el producto, ¿cierto? No es tanto fidelización, ¿cierto? Okay. Se basa más en el comportamiento de mercado. Sí, entonces tú haces una oferta, lanzas una oferta, ¿cierto? Para que ellos te prefieran entre las diferentes opciones con el fin último de retenerte. Y ahí es cuando vemos cuando compañías, digamos, va a decir cualquier cosa, compañías móviles, una se vino con no sé qué, la otra empieza a ofrecer y empezamos a ver esta lucha por el mercado. Y viene más o menos en el ciclo que dices no es secuencial y acá cobra sentido. Es como necesariamente no los vamos a retener después del periodo de fidelización, los vamos a retener es cuando necesitamos decirles, hey, recuerda que estás conmigo y te ofrezco esto a cambio. Sí, pero en este caso no es el tipo de promociones 2x1. No necesariamente, finalmente te doy más valor del tipo que sea emocional o de producto. Okay. De acuerdo. Genial. Y la última fase, digamos que esa sí es la cola en el ciclo de vida de un cliente, es la deserción o pérdida de clientes, ¿cierto? En el cual evidentemente son clientes que ya pierdes, pero que dentro del desarrollo de un programa de relacionamiento, cuando tú ya tienes una base de datos construida, ¿cierto? Tienes el último chance, ¿cierto? La última oportunidad para hacer un juego de game back, ¿cierto? Como de recoger, ¿cierto? Y decirle vuelva conmigo, ¿cierto? ¿A qué estado? Puedes devolverlo al estado de desarrollo, puedes devolverlo al estado de mantenimiento, de servicio, de retención, ¿cierto? O de fidelización, porque es que también existe el caso del cliente que es fiel a la marca y de un momento a otro se desertó,
¿cierto? ¿Por qué se desertó? Entonces hay que buscar las razones por las cuales la persona que venía consumiéndome mucho, de pronto tuvo una mala experiencia, ¿cierto? De pronto simplemente es un cambio demográfico, se está trasladando de ciudad o lo que sea, ¿cierto? Pero siempre esa última fase nos da el último chance de recuperar a ese cliente. O sea, siempre tenemos posibilidad en todas las etapas, incluso cuando ya desertó, de que estén con nosotros. Siempre. O sea, por eso, desde que entra en el ciclo de vida, eres un cliente más en mi base de datos que me genera valor como marca. Okay. Entonces, eso es el segundo punto dentro de los 8 puntos principales de la planeación. Exacto. Lo primero es saber por qué mis clientes me prefieren y en qué proceso, en qué etapa del ciclo de producto está. El primero es por qué me prefieren, cuál es el factor de lealtad. El segundo es cómo le agrego valor a través de la relación, o sea, racionalidad emocional, ¿cierto? Y en qué momento del recorrido del ciclo de vida estoy contigo como cliente. Genial. ¿Cierto? Entonces, ¿Por qué es importante tener en cuenta esto desde el punto de vista de planeación, que es nuestro primer pilar? Porque claramente todos ya conocemos, ¿cierto? Esas ya no son premisas ni hipótesis, ya son máximas, ¿cierto? Que dicen que es más económico retener a un cliente que salir a buscarlo. Entonces, por eso lo primero que tienes que tener en cuenta en el desarrollo de un programa de relacionamiento es ese recorrido en el ciclo de vida. Porque ese personaje que tú ya tienes ahí está ya en tu base de datos. ¿Cierto? Cuando lo tienes en esa última fase de deserción, ahí tienes tu última oportunidad, porque o si no, tienes que luego hacer otras estrategias para volverlo a capturar por el otro lado. Y prácticamente inician nuevamente el ciclo. Vale. ¿De acuerdo? Y esto bueno, porque quiero dejar con esto muy claro. Ahí, y para los que me están entrando, dentro de este plan de fidelización, nos decía Henry, hay 8 puntos, o 8 pilares para desarrollar un programa de fidelización. Ok, el primer pilar que tenemos es el de la planeación. Ahí es donde explicas. Entonces, el primero es saber por qué me refieren, cómo genero valor a través del ciclo de vida de producto que no es secuencial, pero que los clientes finalmente pueden estar en alguno de esos, desde el momento de la compra hasta la desarrollo. Voy a devolverme un poquito y es cómo construyo, cómo agrego valor con la relación, ya sea desde el punto de vista emocional y racional, ¿cierto? Okay. Entendiendo en qué momento del ciclo de vida esa persona está conmigo. Vale. Y el tercero de la planeación. Yo ya tengo claro, ¿cierto? Por qué las personas me prefieren, ¿cierto? Desde dónde quisiera construir yo la relación, si me enfoco en la parte emocional o racional, ¿cierto? Y dónde están todos mis clientes, ¿cierto? Yo defino los objetivos de mi programa de relacionamiento. De acuerdo. ¿Cierto? Siempre hay 2 objetivos principales que se deben de considerar y por supuesto que podemos agregarles todos los adicionales que queramos, ¿cierto? Porque vamos a tener la información para construirlos, pero los 2 objetivos básicos de un programa de relacionamiento son conocimiento de clientes, ¿cierto? Construir información, en memoria colectiva, ¿cierto? Histórica también, y mover o aumentar el ticket promedio. De acuerdo. O sea, generar venta. Sí. Si yo identifico mi Pareto y quiero retener al 20% de mis clientes que me generan el 80% de los ingresos, es porque necesito desarrollar una estrategia, un programa de fidelización que me mantenga ese volumen de facturación. Entonces, por eso es que siempre están esos 2 objetivos relacionados en el desarrollo de un programa de relacionamiento. De acuerdo. Entonces, objetivos. Bien, entonces, lo que nosotros proponemos siempre en el desarrollo de un programa de relacionamiento, aparte de estos 2 grandes objetivos, es establecer objetivos en 3 niveles. ¿Cierto? Como toda estrategia de marketing, yo voy a establecer objetivos en comunicación, ¿cierto? ¿Qué quiero lograr? ¿A cuántas personas le quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cuánto me va a costar, no sé, las impresiones, los contactos? ¿Cierto? En ese momento los objetivos de comunicación hacen relación a eficiencia y efectividad. De acuerdo. ¿Cierto? ¿Cómo capturo más por menos costo? ¿Cierto? Y efectividad es cómo es más eficiente mis campañas para adquirir más personas para mi programa de relacionamiento. ¿Cierto? En el segundo nivel, siempre que digamos que nosotros consideramos desarrollar o plantear unos objetivos a nivel de marketing. Que son básicos siempre. Que son los que le competen al área, y es cómo yo alimento mi base de datos, cuál es el volumen de personas, cómo voy a impactar las ventas, es
cuál es el objetivo final, ese compromiso del área de mercadeo con el desarrollo de ese programa de relacionamiento, ¿cierto? Y siempre planteamos también pensar en un objetivo que está más arriba, que es el objetivo de negocio, y es cómo todo mi ejercicio de relacionamiento va a impactar mi negocio. Que puede impactarlo en diferentes indicadores, puede impactarlo en el ROI, en el lifetime value, ¿cierto? Dependiendo del tipo de producto que estás vendiendo, puede impactar el negocio desde la reputación de marca, ¿cierto? También puede impactar el negocio desde el indicador de RFM, Recency Frequency Monetary, ¿cierto? Que traduce recencia, que es el periodo que ha transcurrido desde la última compra, frecuencia, el número de veces que me compra, y monetario es el ticket promedio de ese consumidor. Entonces esos tres objetivos están basados. Uno en lo que tú estás diciendo, comunicación, cómo les voy a decir las cosas y cómo lo mido. El de mercadeo, que es el básico, y es como empezamos a mover también cajas, supongo que entra ahí, qué vamos a hacer con los datos que vamos a obtener y todo eso que se puede hacer desde el área de marketing. Pero el objetivo grande de negocio entonces está basado en cómo le damos vida ya, en la esencia del negocio como tal. ¿Cómo impacto y cómo convenzo a la gerencia de que es importante tener un programa de relacionamiento? De acuerdo, genial. Porque esa es la forma de entrar y decir, vean, es importante tener un programa de relacionamiento porque vamos a ver un impacto reflejado en la reputación de marca, o vamos a ver un impacto reflejado en el lifetime value de los clientes. Y lo vamos a alegrar a través de sus objetivos de comunicación y mercadeo. Exacto. De acuerdo al ciclo de vida de producto, no sé qué, vamos a subir. Todos son una consecuencia, ¿cierto? Lo que logres en comunicación genera un efecto en los objetivos de mercadeo, que puede ser registro, base de datos, que es lo mismo, ventas, lo que tú quieras, y esos objetivos de mercadeo, que en ventas, registros y todo eso, generan, por supuesto, un efecto en el negocio. Entonces es como un ascenso, ¿cierto? Pensándolo en la planeación, que es este momento, ¿cierto? De cómo voy a mover yo los objetivos. Muy bien. Entonces, digamos que eso, en términos generales, y para cerrar la planeación, lo que tenemos que contemplar para un desarrollo desde el punto de vista de planeación es cómo yo voy a ejecutar el programa. ¿Cierto? Ya sé por qué me prefieren, ya sé qué quiero ofrecerles en relacionamiento, ¿cierto? Cómo construir ese valor agregado de la relación, en qué estado están conmigo y cuáles son los objetivos que voy a perseguir, porque ya los identifiqué. Ahora debo identificar, listo, cómo lo quiero desarrollar. Quiero tener un programa de relacionamiento que yo pueda conectar y desconectar en cualquier momento, porque de pronto tengo un presupuesto limitado, o voy a hacer un programa de relacionamiento que siempre esté encendido, ¿cierto? Que yo lo lancé hoy y no lo voy a desconectar y siempre está ahí, ¿cierto? Ejemplos claros, los de retail, o sea, ellos lanzaron sus programas de relacionamiento y ahí van. Permanente, la gente acumulando puntos. Hay programas de relacionamiento en los cuales tú te inscribiste en una base de datos, duraste 1 o 2 años con ellos, ¿cierto? Y después dejaste de percibir la comunicación porque cerraron el programa, ¿cierto? Después, eventualmente, ya tienen la base de datos, pueden volver a salir si tienen un impulso en el presupuesto de mercado para lanzar nuevamente un programa de relacionamiento. Y hay otros que tienen unas ejecuciones paralelas. Pero digamos que básicamente lo que busca el periodo, ¿cierto? Lo que uno debe perseguir al pensar en los periodos, si lo conecto, lo desconecto, lo mantengo siempre, es la autosostenibilidad del programa. Y yo creo que también estos periodos dependen mucho de la etapa en la que estás, porque si es el de retener a los clientes, que es una etapa de promoción, tal vez un programa de fidelización pequeño que tienen un periodo específico, pero ya es de fidelización la etapa, si es lo que quieres ver. No sé si uno puede tener varios planes de comunicación y mercadeo, no sé qué, basados en el periodo. Podría tener un plan para los clientes que me están yendo, otro para los que están fieles y eso. Digamos que ahí lo que hay que tener en cuenta es cuál es la mejor modalidad de un programa de relacionamiento para mí. Sobre la Por ejemplo, los programas puntos son muy costosos para las marcas. O sea, normalmente los vemos en el retail porque ellos tienen no solamente el músculo financiero, sino el músculo operativo para poder manejarlo. ¿Cierto? Cuando uno se involucra en un plan puntos, tiene que entender, ¿cierto? Y tener en cuenta que los puntos son un saldo en deuda con los usuarios, con los consumidores. Entonces es una plata que tengo guardada para ellos. Exacto, entonces tienes que tener en cuenta que eso por debajo tiene todo un esquema de administración, ¿cierto? Súper robusto, que tienes que ver cómo tu presupuesto lo va a soportar. Entonces de pronto tu esquema no sea puntos, de pronto tu esquema sea, listo, yo voy a hacer un programa de relacionamiento de educación, es decir, voy a construir la relación para que conozcas más de lo que yo hago, ¿cierto?
para que entiendas el propósito de para que compres mejor, para que te rinda más la plata. Entonces, okay, a medida que tú me conoces más, pues más me compras porque ya conoces más mis productos, conoces más mis capacidades. Ok, de acuerdo. ¿Cierto? Puedo brindarte mejores servicios y mejores cosas. Eso dentro de la planeación, el periodo es lo último que tenemos dentro del pilar de la planeación. Sí. En los pasos a la fidelización. Hay una frase que a mí me gusta mucho, o una recomendación, ¿cierto? Porque aunque existen estas ejecuciones, cuando uno decide o está en esta fase de planeación decidiendo sobre cómo va a ejecutarlo, qué periodo decide ejecutarlo, y es que la recomendación es que una vez que uno conecta un programa de relacionamiento, un programa de fidelización, puntos, lo que quiera, la idea no es desconectarlo. Sí, y tiene total sentido. ¿Cierto? Y tú que conoces más de las redes sociales, ocurre igual en las redes sociales, que es un espacio donde construyen relaciones. Si tú como marca construyes un espacio en el que las personas se pueden comunicar contigo como marca y lo desconectas de un momento a otro, la percepción es negativa. No solo es negativa. Normalmente, ¿no? No, y claro, pueden existir pero hay campañas, incluso basadas en, durante esta promoción vamos a abrir un perfil, vamos a atender a todo el mundo, les vamos a informar, y cuando se desconectan, es que no solo queda la gente con el sinsabor de que, pero es que yo me hablaba con tal marca, y no tuitean desde junio del 2009, 2010, y no sé qué, y más encima, creo que la marca se está perdiendo una gran base de datos, una comunidad que están formando. Y todos los datos que puede haber detrás de esto, detrás de conocimiento de insights. Eso precisamente nos lleva al siguiente pilar del desarrollo de un programa de relacionamiento, y es el conocimiento. Okay. Si yo decido desconectarlo, pues voy a perder toda esa historia y toda esa información, y pasa con las redes sociales. Si yo desconecto o quito mi fanpage, pues pierdo todos esos contactos y tengo que empezar a construir una comunidad nuevamente para mi marca. ¿Cierto? Entonces, por eso la recomendación es, cuando uno conecta o enchufa un programa de relacionamiento, no lo debería desconectar. Te echaste al agua y sigue nadando. Por supuesto. Okay. Funciona igual que las redes sociales porque son precisamente eso, construcción de relaciones. Vale. Este pilar de conocimiento, ¿cierto? Ya entrando en este tema, lo que procura es construir esa memoria colectiva, ¿cierto? Y dentro de esa memoria colectiva, no se puede construir memoria colectiva si no tengo una base de datos. Entonces, lo primero que debo de establecer en mi base de datos es cuáles son los campos básicos que yo debo tener de mi cliente, ¿cierto? No solo para identificarlo, saber quién es, sino para poderlo contactar. Porque un programa de relacionamiento se basa en la comunicación, ¿cierto? En las conversaciones e interacciones que tengamos los dos. Entonces, tengo que abrir los canales para poderme comunicar y contactar contigo. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles canales los más relevantes para tu marca y para tu público? Y abrir los canales, ¿cierto? Entonces tengo que saber cuál es tu nombre, tu apellido, qué edad tienes, todos tus datos de contacto, tus datos demográficos, y como yo tengo toda la información en mi base de datos y sé cuándo vienes, por supuesto, la información transaccional. ¿Cierto? ¿Qué me permite construir eso? Me permite construir mi Pareto. ¿Y la pared es? El Pareto. El Pareto. El Pareto. Entonces, esta teoría. Yo creo que nos hablando algo como el muro del wall. No, es esta metodología que me permite identificar ese volumen de clientes que representan la mayor proporción de mis ventas, ¿cierto? Que en el modelo, en la generación de esta metodología, se habla siempre de un 80-20. El 20% de mis clientes me generan la mayor proporción de mis ingresos. ¿Qué sería el 80, no? No recuerdo en este momento si la metodología de Pareto representa que es el 20%, 80% de mis ingresos. No, es un 20% importante. Pero sí quiere decir que el 20% de mis clientes representa la mayor parte de mis ingresos. Ya ves. Entonces, yo solo logro eso estudiando la información transaccional y información de mis clientes. Una vez que yo tengo esa información en conocimiento, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es construir una segmentación. Entonces puedo establecer muchas metodologías, muchas técnicas de segmentación. No hay una regla estricta que me diga yo debo de segmentar a mis clientes por este parámetro, ¿cierto? No existe, ¿cierto? Pero las marcas, ¿cierto? La academia también ayuda a darnos unos parámetros de que debemos de tener en consideración para segmentar clientes. ¿Cierto? Entonces yo puedo segmentar clientes de acuerdo al comportamiento transaccional o de acuerdo a su perfil demográfico. Con la frecuencia. Transacciones, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues definir cuáles van a ser mis grupos, ¿cierto? Focos de comunicación.
¿De acuerdo? Entonces, uno allí determina cuáles son los atributos, cuál es el perfil de ese grupo, ¿cierto? Porque si yo lo segmenté transaccionalmente, dentro de ese grupo transaccional, que no sé, pueden ser personas que segmenté porque tuvieron una frecuencia determinada, ticket promedio determinado, pero dentro de ese grupo existen muchas diferencias también demográficas. Sí. ¿Cierto? Que incluso podría llegar a segmentar a través sociográficamente, que es más un comportamiento, los gustos, preferencias. Todo depende del volumen de información que tú logres capturar en tu base de datos. En la base de datos. O sea, que necesitamos, así, súper consejo es, hagan una base de datos realmente relevante para ustedes. Exacto. Que cuando uno se siente a pensar en la base de datos que uno quiere para un programa de relacionamiento, tenga en cuenta si el campo efectivamente me va a servir a futuro, lo voy a utilizar para una estrategia o no. Ok. ¿Cierto? Si ¿Crees que cada campo lo uses en algún momento? Exacto. Sí, por ejemplo, la cédula es un campo que uno nunca usa. Y uno dice, en la generación de la base de datos de un programa de relacionamiento puede llegar a pensar que no necesita la cédula, pero dependiendo, ¿cierto?, de tu negocio, de pronto la cédula es un campo de identificación del usuario, el ID, ¿cierto? Que te permite validar las transacciones, ¿cierto? Cuando de pronto tienes un programa de relacionamiento que no es transaccional, sino que le estás brindando información, le estás construyendo la parte emocional y no necesitas que el usuario se loguee, se valide como usuario, esos campos, digamos, que quedan en discusión. Además que lo que tú estás diciendo, digamos, la cédula, creo que la cédula a nadie se le olvida. Programa, tal vez mi ID del programa, de la tarjeta de puntos, pues... Sí, probablemente pero eso no significa, porque hay que tener mucho cuidado, que yo decide no capturar un campo determinado en mi base de datos, no significa que no tenga que tener un identificador. Okay. ¿Cierto? Si yo no capturo la cédula de mis clientes, al menos tengo que tener correo electrónico que es único y personal. Ah, ok, te entiendo. ¿Cierto? Listo. Y si la voy a capturar, la necesito siempre para validar que Daniel siempre es Daniel, ¿cierto? Y que una cédula similar no va a ser el mismo Daniel, ¿cierto? O que otra persona que venga con una cédula similar yo la acuse como Daniel. Entonces, siempre hay que tener en cuenta pues ese ID en la base de datos. En conocimiento, el siguiente paso, pues después de que has definido cuál es tu base de datos y cómo la puedes segmentar, por supuesto que viene la identificación. Y es, dentro de un programa de relacionamiento, es cómo generas, cuáles son las mecánicas, los elementos que usas para decirle, ¿cierto? O indicarle a ese cliente consumidor qué tipo de cliente es, ¿cierto? Entonces lo puedes identificar con un código, una marcación en la base de datos, porque pronto él no necesita verlo, sino necesita sentirlo cuando sea tratado en los puntos de atención al cliente, en estas... En mi documento instalo, con mi nombre entras... O puedo categorizarlos y darles un distintivo, entonces puedo entregarles una calcomanía para que lo pongan en el carro dependiendo de mi negocio, ¿cierto? Entonces eso me permite identificar que ese es un cliente que cuando llega a mi aliado o algo así es un cliente valioso para mí, ¿cierto? Puedo entregarles tarjetas, ¿cierto? De identificación, es muy común, que es muy usual en el retail. Y que incluso las personas le dan pueden sentir, y dependiendo de la tarjeta, cierto estatus. Tal vez una tarjeta de un retail... Por eso hiciste la segmentación antes. Claro. Tal vez una tarjeta de retail no te da tanto estatus, pero una tarjeta de una aerolínea tal vez sí. ¿Y qué categoría tienes? ¿Tienes la normal, o tienes la gold, o tienes la diamante, o cuál? Y te da cierto estatus tener una tarjeta de color. O simplemente le das un usuario y contraseña. Está sencillo. Sí, entonces lo que generas ese elemento en conocimiento de clientes que se llama identificación, que es como yo te categorizo, te clasifico, ¿cierto? Puede ser representado por cualquiera de estos elementos. Listo. Luego viene la generación de esa memoria colectiva. ¿Cómo utilizamos toda esa base de datos? Cómo yo le saco provecho a la base de datos, cómo encuentro los insights, ¿cierto? Que normalmente uno no ve en las distribuciones de la base de datos. Yo puedo tomar los campos y decidir, bueno, tengo 1000 registros y de estos 1000 registros el 20% son consumidores habituales, o el 20% son mujeres y el otro 80% son hombres. ¿Cierto? Entonces, la memoria se construye con los análisis que genero, pero no desde el punto de vista descriptivo, que llega hasta ese nivel, de decirme, bueno, mi base de datos se distribuye así, de acuerdo a este campo, sino cómo construir una memoria basada en los cruces de información que me dan los insights para construir hacia adelante pues campañas y disparar comunicaciones a mis clientes. Entonces ahí es cuando yo ya empiezo a cruzar,
¿cierto? Y a construir patrones para enfocados a diferentes elementos. Se pueden hacer análisis predictivos, se pueden hacer análisis de cross-sell, se pueden hacer análisis de upsell también, por supuesto. O el downsell, se pueden hacer árboles de decisión para segmentar, no terminar de segmentar, sino como clusterizar los clientes que están dentro de finalmente terminar generando valor con eso. Definido. Que llegue relevantemente para tu público. Y eso, exacto, lo que genera es conocimiento para ti como marca, que te dices, he encontrado, ¿cierto?, en la base de mis clientes un comportamiento que me permite desarrollar, puede ser una nueva línea de negocio, una nueva oportunidad con ellos, una nueva campaña. Okay. Entonces, eso básicamente es... Entre el conocimiento está la memoria. ¿Cierto? Okay. En el análisis, lo que uno siempre debe procurar es entender el negocio en su totalidad, ¿cierto? Porque normalmente uno de estos análisis de minería de datos no los hace internamente en la compañía, ¿cierto? Entonces el proveedor tiene que procurar entender cuál es el modelo de negocio, ¿cierto? Luego tiene que entrar a preparar los datos, porque normalmente la información, como bien cuando uno la construye, tiene todos los registros, ya sea transaccionales, y en el análisis uno lo que hace es convertir esa información en variables más pequeñas, empezar a condensar comportamientos. Entonces ahí es donde uno empieza a construir los promedios y a generar esas variables que ya me van a simplificar y me van a facilitar, o sea, la labor del análisis. De acuerdo. ¿Cierto? Luego implementas los modelos, ¿cierto? Construyes los modelos de acuerdo al objetivo que estás buscando. Si, digamos, estamos construyendo dentro de un programa de relacionamiento un indicador de deserción para poder ser reactivos, proactivos, identificar patrones de desertores y ejecutar acciones antes. Construir toda esa información, ¿cierto? Ya he entendido el negocio de mi cliente, he analizado la información, he preparado la información y construido los modelos. ¿Cierto? Los modelos siempre me van a dar esos insights. Luego de que yo entrego los insights a marca desarrolla unas campañas, ¿cierto? Se debe generar esos ejercicios de testeo, ¿cierto? De ejecución y testeo de una campaña, que es lo que normalmente uno siempre debería hacer cuando uno tiene estos esquemas de análisis de datos, y es como yo pruebo mi hipótesis, yo como pruebo el insight que encontré. Pero por el tono que tienes, creo que no siempre se hace. No siempre se hace. Porque no hay, normalmente esos momentos no se dan para que se desarrolle un ejercicio de prueba y control del modelo. No tienes el tiempo, porque eso hay que invertirle recursos, ¿cierto? Y necesitas salir ya con la acción. Entonces, el ideal, por supuesto, siempre es que haya una prueba y control de el insight que encontraste, ¿cierto? Y comportamiento. Que te permita, adicionar a eso, alimentar ese conocimiento colectivo, ese análisis de datos, para decir si me fue efectivo, no me fue efectivo, en qué grado me aproximé a lo que había pronosticado dentro del análisis. Entonces, lo que haces es, en esa generación de conocimiento, básicamente tomas todas las fuentes de información del cliente, las fuentes transaccionales, la información externa que puedas conseguir de otros aliados, la información de campañas, ¿cierto? Porque digamos que cada vez que yo lanzo una campaña tengo una respuesta o un efecto que se produce en mis clientes. Cojo toda esa información y la meto en ese repositorio de conocimiento del cual se hacen los análisis, se construyen los insights y retroalimento para construir esa memoria colectiva. Entonces el conocimiento termina en el análisis. El conocimiento termina en el análisis. Y ese análisis, por supuesto, tiene que estar consolidado o condensado en una parte que esté accesible para todos. Todos dentro de la compañía. Todos dentro de la compañía, por supuesto, para que no pase lo que le pasaba al tendero. Y es que el tendero analizaba, perdimos todas las amas de casa que llegaban allá a comprarle el detergente, adicional a eso siempre se llevaban el papel higiénico y una vez y esto. Y después de que el tendero se jubiló y entró a manejar la tienda, pues ya él no sabía quiénes eran ellos. Así se construyó memoria colectiva. Entonces, en el segundo paso, en el segundo pilar, está el conocimiento como tal. Y es como todo esto de nuestra comunidad o de nuestros clientes, y los volvemos entonces rentables. Y antes de cerrar, digamos que el pilar de conocimiento, siempre hay que tener en cuenta actualización, ¿cierto? No hay nada más costoso que actualizar una base de datos, ¿cierto? Cuando se quiere arrancar por actualización, pero cuando tienes un programa de relacionamiento ya no es tan costoso.
Porque cada acción que generas con el consumidor genera esa cercanía en el cual tú puedes aprovechar para mantener la información actualizada de ese cliente. Si tú tienes una base de datos actualizada, tienes una información sana para hacer análisis y construir ese conocimiento. Cuando tú dejas de capturar información del cliente durante 6 meses, porque ese es el promedio en el que una base de datos empieza a perder vigencia. 6 meses. O sea, en 6 meses empiezan a desconfiar de su base de datos. Digamos que ese es mi en el cuarto mes ya tiene que empezar a actualizar. Bien. Acá me están diciendo que me apure, pero el otro pilar, por supuesto, es diseño del programa, que no hace referencia tanto a la creatividad, sino listo. ¿Cómo decido yo cuáles son los enfoques, cierto? Okay. ¿Qué voy a hacer en el programa? Que era lo que veíamos desde la planeación, ya aterrizaba en la ejecución. En la planeación decíamos cómo vamos a generar valor a través de la relación, puede ser emocional y racional. Acá en el diseño del programa es donde yo lo tengo que bajar, ¿cierto? Okay. Si tengo un asunto de ejecución de todo lo que planeas y todo lo que hagas. Si voy a ganar la fidelidad de mi cliente a través de el factor emocional o del factor racional. Okay. Por supuesto que tengo que tener en cuenta cuáles son todos los modelos o que nos permitan determinar cuáles son los motivos por los que esos clientes van a volver. ¿Y cómo los vamos a motivar directamente? Sí. Okay. Entonces puedo generar, digamos, ahí es donde entran a jugar los programas, los clubs, ¿cierto? Okay. Hacerlos parte de seguramente conocerá una comunidad, un club de una marca de vehículos. Okay. ¿Cierto? Muy reconocida. De varios vehículos, creo que todos los vehículos, incluso los que no han salido. O puedes construir comunidades, que se ve muy frecuente en las redes sociales, blogs o en las mismas comunidades derivadas de un mismo objetivo, de un mismo interés común, ¿cierto? Puedes hacer los planes puntos, súper conocidos en los esquemas de retail, los planes de descuentos, puedes manejar un programa de relacionamiento con talonarios de descuentos, puedes hacer los planes de privilegios, que yo consigo aliados, ¿cierto?, que les brinde privilegios adicionales a mis clientes. Pero funciona bastante. Funciona mucho también, lo vemos mucho en las cajas de compensación, o sea, hay miles de aliados dentro de las cajas de compensación, que es una mezcla como de ese plan de privilegios con planes de descuento. También existen los planes educativos en los cuales yo quiero formar más al cliente, mantenerlo más informado sobre lo que yo hago, o planes de recompensas, ¿cierto? Tú haces y yo te doy, ¿cierto? Como marca. O programas de relacionamiento enfocados a juegos, concursos y más promocional. De interacción. Ser más promocional, digamos. Okay. Entonces, después en el diseño, los modelos de cómo vamos a montar esto. Exacto. ¿Qué plan vamos a hacer? De acuerdo. En el diseño también tienes que decidir cuáles van a ser las etapas en las cuales vas a ejecutar el programa, ¿cierto? ¿De qué forma lo vas a hacer? Normalmente siempre, para hacerlo administrable, fácil de administrar, uno debe considerar 3 etapas básicas, primordiales, que uno llama normalmente lanzamiento, ¿cierto? Uno tiene que dar a conocer el programa, ¿cierto? Luego hay una fase que se llama como de involucramiento, y cómo yo empiezo a mover a la gente dentro del programa. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Cómo hago que se relacionen conmigo. Y la última fase es sostenimiento. De acuerdo. Que es lo que me permite llevar a través del tiempo esa relación. De acuerdo. Por supuesto, tengo que tener en cuenta la mecánica por las cuales las personas se van a vincular al programa de relacionamiento, ¿cierto? Yo puedo definir si una mecánica es abierta o cerrada, si puedo hacer que mi programa sea para todo el mundo, o solamente la voy a hacer para mis compradores. Okay. O los compradores de tal categoría. Exacto, entonces yo puedo decir si mi inscripción es abierta o cerrada. O sea, yo puedo hacer un programa de relacionamiento hoy en mi página web abierta para que todo el mundo que se registre y yo empezar a capturar base de datos, o simplemente decido solamente hacerla para los compradores. Entonces, allí la diferenciación se nota mucho, ¿cierto?, dependiendo del negocio. Okay. Entonces, negocios de consumo masivo procuran hacer inscripciones abiertas. Claro, porque es masivo. Exacto. Y los mercados de productos de valor, ¿cierto?, procuran hacer inscripciones cerradas. Entonces, por darte un ejemplo, una marca Apple, si Apple quiere hacer su programa de relacionamiento, lo va a hacer sobre los compradores de Apple, ¿cierto?, porque son sus clientes y son a los cuales les quiere entregar valor para que den una recompra sobre el mismo Apple. Pero una marca de consumo masivo, ¿cierto?, lo que quiere es capturar la mayor cantidad de bases de datos para poder enviarles comunicación y generar una recompra sobre los productos en el retail o donde tengan sus productos. De acuerdo. Entonces, esos esquemas se ven así.
también hay que entender en la mecánica qué es lo que voy a brindar, ¿cierto? A nivel de beneficios, de convenios y alianzas, que era lo que revisamos ahí atrás. Por supuesto, no se puede arrancar el programa de relacionamiento o hacer un programa o diseñar un programa de relacionamiento sin un catálogo. Un básico. Un catálogo que puede estar representado por un welcome kit, un reglamento o el catálogo de premios, puntos o descuentos que uno tenga con un aliado. Okay. Siempre tengo que entregar un elemento por los cuales las personas sepan que pertenecen, que tienen unas reglas de juego y que les va a brindar determinados ¿cuáles son los beneficios? Luego entramos al pilar de comunicación, que es cuando ya entra el rol de la creatividad, de los canales y la relevancia de la comunicación a jugar un papel muy importante en el desarrollo de un programa de relacionamiento. Y es que ya escogimos cómo vamos a mostrar todo esto, qué vamos a agregar para estos clientes determinados basado en toda una inteligencia colectiva. Exacto. Y creativamente cómo se muestra. Y recordamos ahora que no solamente la creatividad, sino cómo coordino y engrano los canales. Okay. Atrás construí una base de datos que me permitió abrir y conectarme contigo a través de SMS por tu celular, o un mensaje pregrabado de voz para tu celular, por correo electrónico, por Twitter, por redes sociales. Entonces yo ya abrí los canales y ahora lo que voy a procurar en comunicación es cómo los integro, cómo los engrano, ¿cierto? Que está enlazado a esa creatividad. De acuerdo. ¿Cierto? Y luego está la relevancia, que es esa creatividad, cómo me construye, ¿cierto? Cómo me transmite ese propósito, esa idea para los clientes, ¿cierto? No sirve de nada que yo envíe una comunicación que no tenga nada que ver ni con mi producto, ni con lo que yo hago, quiero transmitir como marca. Ok. ¿Y después de la comunicación viene? El otro pilar es administración. Por supuesto que después de que has planeado, has definido cuál es tu fuente de información, tu base de datos, has diseñado el programa y has... ¿Cuál fue el que acabamos de pasar? Pues cómo se... el aterrizaje, la creatividad. La creatividad de la comunicación. Okay. Tienes que definir es cómo lo vas a administrar. Okay. Entonces, ¿cuáles van a ser las herramientas o recursos en los cuales vas a invertir para hacerlo? Entonces, ayer era cuando hablamos de no necesariamente un programa de relacionamiento tiene que manejarse con un CRM y un programa de minería, puedo hacerlo en Excel. O vamos a empezar con eso, seguimos con eso. Exacto, pero tengo que definir, ¿cierto?, diferentes elementos y uno de ellos es la plataforma. Ok. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde voy a tener mi base de datos? ¿Con qué herramienta la voy a administrar? Si voy a implementar o no voy a implementar CRM? ¿Qué ambiente de interacción voy a disponer para los usuarios? Si lo voy a hacer por web, si es una intranet, ¿qué elementos voy a usar? Y cuál también va a ser mi herramienta de análisis. Es un asunto de un backend. Exacto, esto digamos es exactamente el backend, cómo voy a administrar el programa. Okay. Luego determino cuál va a ser mi plan de contactos, porque una vez que ya tengo las herramientas para hacerlo, entonces ya defino en estos periodos voy a ir con estos medios, ¿cierto? Atrás decíamos cómo integramos, cómo engranábamos los canales. Acá voy a decir en qué momentos lo voy a hacer, porque estoy administrando la comunicación y la relación. Entonces vamos a empezar con un SMS, luego le instalo un correo electrónico, luego le engancho con las redes sociales, luego le hago esto. Entonces planeas el contacto con tus defino clientes. Un plan de contactos y, por supuesto, le asigno un equipo para esa administración, el back office. Entonces, ¿qué personas son las que van a estar detrás de un programa de relacionamiento mirando las cifras, el comportamiento, las conversiones, los resultados básicamente de las ejecuciones que yo estoy haciendo en campañas? Ok. El siguiente pilar. Mi sexto pilar es integración. Okay. Perdón, mi séptimo pilar, ya estamos en el séptimo pilar. Sexto pilar. ¿Sexto pilar? Sí. Es integración. No, espérate, vámonos. Hicimos planeación, sí. Luego abordamos desarrollo, conocimiento, base de datos, luego hicimos desarrollo, comunicación, ¿cierto? Está la planeación. Administración. Planeación, conocimiento, diseño, comunicación, la administración, que es cómo haces todo este backend, el back de toda la información que recibiste, cómo la vas a administrar también. Sí, exacto. Y cómo vas a generar esa plataforma. Este sexto que es integración, ¿cierto? Para hacer la corrección, integración tiene que ver es cómo yo me engrano, ¿cierto? Con el equipo interno de la compañía, ¿cierto? Una vez que uno se lanza a desarrollar o empieza a desarrollar un programa de relacionamiento, tiene que hacer que todas las unidades de negocio, todas las áreas de una compañía entienden y estén hablando el mismo idioma, ¿cierto? Sepan qué es lo que se está haciendo. Entonces es como yo sincronizo, ¿cierto?, mi proveedor
con las áreas de la organización. De acuerdo. Entonces allí es donde vienen, digamos, todos las capacitaciones a las áreas comerciales, unas campañas de sensibilización interna. Call center, redes sociales, que todos hablan en el medio. Ahí es donde hacemos para el programa de relacionamiento, digamos, una estrategia de endomarketing. Okay. Porque internamente todo el mundo tiene que conocer ese programa. Okay. El siguiente pilar. Por supuesto, el siguiente pilar es medición y resultados, y es una vez que yo he definido todos esos elementos, es cómo lo voy a medir. Okay. ¿Cierto? Ya he definido cuál es mi plan, ya he definido cuál es mi base de datos, ya he definido cuál es la... cómo vamos a hacer la plataforma. Ya he definido, exacto, cuál es la administración, ya he definido todo esto. Ahora tengo que definir es cómo lo voy a medir. Entonces, allí tengo que definir cuáles son los indicadores, cuáles van a ser mis KPI, mis KPIs, ¿cierto? Tengo que definir también cómo voy a cumplir esos objetivos que habíamos definido allá atrás en esos 3 niveles, ¿cierto? En el nivel de comunicación, en el nivel de marketing y nivel de negocio, ¿cierto? De dónde va a salir esa información, con qué frecuencia los voy a medir, ¿cierto? Con qué gráfica los voy a representar, porque también hay que tener en cuenta, y a veces uno no lo piensa en el desarrollo de estas estrategias, ¿cuál es la mejor forma de presentar un indicador? ¿Cierto? Okay. Si decido presentarlo por un pie o decido presentarlo en un plano creciano con una curva que me presenta la trayectoria o una gráfica de barras, y eso es súper importante en la presentación de resultados. Pero eso también depende mucho del resultado que quieres medir. Del indicador. Porque si es participación, lo mejor es hacer una torta. Si es crecimiento, es mejor hacer barras, y bueno, definitivamente es Excel. Exacto. Y también la periodicidad de la que puedas obtener esa información. De acuerdo. ¿Cierto? Porque si las transacciones tú las obtienes mensualmente, pues no vas a establecer que ese indicador salga diariamente. Okay. Entonces, ese pilar de medición y resultados es súper importante determinar KPIs, ¿cierto? Y la forma en la que los voy a medir, ¿cierto? Con qué periodo y cómo los voy a mostrar. Basados en los objetivos que habíamos propuesto. Basados en los objetivos. Y el último pilar. Antes de eso, se genera, digamos, un tablero de control o dashboard que uno llama, ¿cierto? Que simplifica toda esa información en un cuadro de control. Que es la manera amable de ver dentro de nuestra plataforma cómo nos fue. ¿Cierto? Básicamente eso. Y la manera decente de ver todos unos cuadros de Excel y todo eso. En una manera bonita de ver todo ese resumen gráfico de la ejecución del programa. Es un desarrollo de plataformas. Sí. Y ya el último pilar, por supuesto, que tiene que ver con la inversión, con la financiación de un programa de relacionamiento. Okay. ¿Cierto? Y allí hay diferentes formas de hacerlo, ¿cierto? Si yo soy un gerente de mercadeo y tengo un presupuesto para desarrollar un programa de relacionamiento, puedo decidir o definir sobre ese presupuesto cuánto le voy a destinar al programa. ¿Cierto? Teniendo en cuenta lo que habíamos dicho al inicio, y es cuando yo conecte un programa de relacionamiento, procuremos no desconectarlo, ¿cierto? Entonces tengo que tener en consideración eso, de la planeación considere si hago plan puntos o no hago plan puntos, porque el costo administrativo de eso puede comérseme todo el presupuesto en un momentico. Entonces también incluso como lo hace rentable con otros asociados, digamos. Otros esquemas, ¿cierto? Son programas autosostenibles de los cuales sale un ticket o un beneficio marginal de la facturación para cubrir ese programa. De acuerdo. Entonces lo vemos muy frecuente en las aerolíneas, que a través de el costo del tiquete, ¿cierto?, costean su programa de racionamiento. ¿Por qué? Porque ellos han analizado a tal profundidad su información que entienden y saben que los usuarios que acumulan puntos o sus millas, ¿cierto? De ellos, un porcentaje no va a ser la redención inmediatamente. Entonces ayudan a apalancar el programa de relacionamiento para los clientes frecuentes de determinada. Y que finalmente lo que tú estás diciendo, un plan de puntos, un plan de fidelización, cuando es basado en tarjetas o acumulación de millas, digamos, por una aerolínea, pues es plata. Exacto. Que se llaman millas o puntos, como quieras. Como te digo, digamos, dos esquemas en este momento. O sea, podemos definir sobre un presupuesto preestablecido que tienen las áreas de mercadeo, o podemos definirlo sobre un valor dentro de la facturación de mi producto. Genial. ¿Cierto? Una proporción. Pues yo creo, Henry, que incluso nos pasamos un poquitico, pero este tema que hemos tocado y la manera que nos has explicado a través de esos 8 pilares y paso por paso, nos ha dejado muy claro que todo este plan de fidelización y de relacionamiento tenemos que tener
los objetivos de mercadeo, de comunicación y el negocio para lograr o conocer a clientes, dar un conocimiento más profundo de cómo utilizamos esto o cómo logramos mover el flujo de caja basado en los objetivos y todas las herramientas que tenemos con esto. Creo que ha sido un tema genial, que nos quedamos cortos de tiempo, que muchísimo sí, más nos por decir. ahorita al final, pero digamos que eso era lo que queríamos contarles hoy. Y nosotros tenemos en cuenta estos 8 pilares, ¿cierto? Creo que vamos a tratar de cubrir todos los aspectos en la construcción de un programa de relacionamiento y vamos a tener una muy buena ejecución. Y fidelizar finalmente. Y fidelizar clientes. Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Martes de Marca. Nos vemos nuevamente en 8 días. Seguimos pendientes de los temas que tengan propuestos, de seguir haciendo cosas verdaderamente importantes cada martes. Muchísimas gracias, gracias a Henry y chao a todos. Chao a todos. And they are cool and wasted, but they can stand together. The way they talk, it seems like nobody else is around. Bring the girls only. It's morning, dawn and early light. The next floor waits for you. Siempre que en un programa de relacionamiento se puede medir en cómo los clientes contactan a la marca. En este caso, Henry y su clienta, la novia, lo llamó muy en puntico para cerrar el programa. Gracias, amigo. Esposa.